Hola, hoy vamos a darle una vuelta a la mentoría grupal de septiembre de 2025 de la comunidad Emprende con Juan Manuel. La idea es sacar, las claves, los aprendizajes más interesantes de esa sesión. Hay que decir, eso sí, que esto es un resumen, ¿eh? La charla completa está para los miembros de la comunidad. Efectivamente. Y para situarnos un poco, Juan Manuel es asesor de empresas, pero con una trayectoria, potente. Hablamos de más de 2 millones de euros invertidos por él en Publi para e-commerce, casos de éxito en más de 8 países, ahora vive aquí en España. Y una cosa importante es cómo son estas mentorías. Son en vivo, ¿verdad? Juan Manuel responde ahí sobre la marcha a lo que preguntan los miembros. Eso es. Por eso la conversación va saltando, se tocan temas muy distintos del día a día de emprender. Hoy intentaremos, poner un poco de orden a todo eso. Vale, destilar esas ideas clave. Y, ojo, un apunte importante antes de empezar. Para estar en esas sesiones en directo, para preguntarle a Juan Manuel, hay que ser parte de la escuela Emprende con Juan Manuel. Si a alguien le interesa, que contacte con su equipo y le informan. Exacto. Muy bien, pues vamos al lío. Empezamos con un clásico moderno, los bloqueos de Meta Ads. Nay preguntó por bloqueos que no paraban, sospechando de la IP que compartía con su socia aquí en España. ¿Qué dijo Juan Manuel de esto? Pues mira, lo interesante fue cómo lo enfocó él. Dijo que Meta no piensa tanto en personas baneadas con un plazo fijo, sino más bien en situaciones de riesgo. O sea, un bloqueo se asocia a varias cosas juntas. Ah, vale. Puede ser la IP, sí, pero también el historial del perfil de Facebook que usa, los pagos, cómo está montado el Business Manager. Es como una visión más global, ¿entiendes? Y entiendo. O sea, no es tan simple como cambio la IP y ya está. No. ¿Y qué soluciones prácticas salieron? Pues varias, desde usar los datos del móvil para tener una IP limpia en un momento dado, a crear perfiles de Facebook nuevos o usar uno que ya tenga un buen historial para montar el Business Manager y desde ahí dar accesos. Pero vamos, el mensaje principal de Juan Manuel fue: constrúyete una buena reputación con Meta desde el minuto cero. ¿Y cómo se hace eso, aparte de cuidar la IP? Pues demostrando que eres fiable, básicamente. Primero, historial de pagos. Perfecto. Que nunca se pare la publi por no tener saldo. Eso para Meta es una señal básica de salud. Claro. Segundo, el Business Manager. Bien configurado. Autenticación en 2 pasos, roles claros, la info verificada. Todo suma. Y tercero, empezar con calma. ¿Te refieres a no empezar a gastar a lo bestia? Justo eso. Recomendó empezar con campañas más sencillas, de alcance, de tráfico, presupuestos bajos, para ir creando un historial positivo. Es como en cualquier relación, no pides un crédito enorme el primer día. Creo que eso lo comentó Juan Manuel más o menos por el minuto 00.1621, cómo hacer esa escalada gradual. Ya. Y por supuesto, cumplir las normas, los enlaces, las páginas de destino, que todo esté en regla. Tiene todo el sentido. Es como decir, oye, Meta, que soy un negocio serio, no vengo a hacer trampas. Exacto. La palabra es confiabilidad. Juan Manuel insistió mucho en eso. Si haces las cosas bien, de forma ordenada, transparente, aunque tengas un problema técnico o un bloqueo, es mucho más fácil que Meta te ayude. De hecho, Nay contó una anécdota de publi fraudulenta que había visto, y Juan Manuel reflexionó sobre lo difícil que es a veces denunciar esas estafas, y la importancia de nosotros, como emprendedores, ir por el buen camino, por el sendero de la derecha, decía él, aunque sea más lento. Cambiando un poco de tema, pero sin dejar a Nay, ella también comentó sus contactos con empresas como Doppler, Hotmart, buscando colaboraciones para un evento, ¿no? Sí, y Juan Manuel reconoció el peso de Hotmart, sobre todo en Brasil. Dijo que es un jugador clave incluso para Meta, por el volumen que mueve. Y señaló que, a veces para escalar hay que jugar con las reglas de los grandes y ceder comisiones. Forman parte del ecosistema. Y tenía dudas por problemas con otra plataforma y temas de integración. Sí, ahí salió un detalle técnico. Parece que Doppler no tenía fácil una integración vía Make, que es una plataforma para conectar apps con ManyChat, y eso le complicaba una automatización. Juan Manuel, que es partner de Doppler, se ofreció a mirarlo, incluso a desarrollar esa conexión. También situó a Doppler como un jugador más pequeño, compitiendo con otros como Perfit, que es de tienda nube. Pero lo interesante es que Nay no buscaba solo dinero con esos patrocinios como tienda nube. Exacto. Buscaba el posicionamiento, la validación que te da asociarte con marcas reconocidas. Y esto conectó con la filosofía de Juan Manuel sobre los eventos y, en general, sobre emprender.
¿Y cuál es esa filosofía? Pues la de empezar con expectativas realistas, incluso bajas, pero poniendo todo el foco en la calidad de lo que das. Mencionó detalles como la calidad de las bebidas en un evento, por ejemplo. Ya. Y a partir de ahí, ir añadiendo valor poco a poco. En cada edición, mejores ponentes, regalos, experiencias, pero sin fallar nunca en lo básico. Suena a una carrera de fondo, ¿no? Más que un sprint. Totalmente. Es la mentalidad de mejorar siempre. Empezar, aunque sea en pequeño, y aprender con cada repetición. Puso un ejemplo muy bueno de un evento pasado donde un peluquero daba cortes de pelo gratis. Un valorazo para los asistentes y clientes para él. Colaboración redonda. Muy gráfico, sí. Bueno, pasemos a otro debate interesante que surgió. Emiliano preguntó por el iPhone 17. ¿Sigue siendo un símbolo de estatus? Y de ahí la cosa derivó a consumo, herramientas, casi filosofía de vida. Sí, fue un bloque denso. A ver, la visión de Juan Manuel sobre el iPhone fue matizada. Dijo que sí, que aún puede tener esa cosa del estatus, pero que ahora depende más de tener el último modelo y de en qué círculo te muevas. Ajá. Fue bastante crítico con el consumo, porque sí, lo llamó la trampa de mercado. Puso el ejemplo del vídeo ese viral del chaval con un iPhone súper caro, pero sin saldo para llamar. Y aquí es donde dio su opinión sobre Robert Kiyosaki, el de Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? Una opinión fuerte. Correcto, y es importante decir que lo dejó claro. Era su opinión personal. Juan Manuel argumentó que algunas ideas de Kiyosaki, para él, han acabado fomentando cosas como los multiniveles y han ayudado a esa narrativa de culpar al pobre de su situación, sin mirar el contexto. Contó que incluso rechazó dar una charla con él por el daño que cree que han hecho esas ideas. Pero creo que no dijo que no hubiera que leerlo en absoluto. No, hizo un matiz. A pesar de la crítica, dijo que leerlo críticamente puede valer la pena, porque sí que introduce conceptos básicos, interesantes, como lo de priorizar comprar casa antes que coche, sobre todo por el impacto que tiene un coche en tu capacidad de conseguir una hipoteca, por ejemplo, aquí en Europa. Volviendo a la tecnología, ¿cómo diferenció el iPhone del Mac en cuanto a si está justificado comprarlos? Pues la clave para él es, ¿lo usas como herramienta de trabajo? ¿Te da un retorno demostrable? ¿O es más bien para aparentar? El iPhone, ¿lo usas para crear contenido bueno como Nice o Emiliano o solo para el WhatsApp? Si es lo primero, vale. Si es lo segundo, sobre todo en sitios donde el estatus pesa mucho, como dijo que pasa en Argentina, pues hay que pensárselo. Eso lo comentó, creo recordar, sobre el minuto 01.3.35. ¿Y el Mac? Ahí fue más claro. Dijo que la diferencia de calidad, sobre todo si lo juntas con un iPhone para hacer vídeo, es brutal. Que un Mac, como herramienta, se justifica si puedes demostrar con números, con un Excel, dijo él, que te hace mejor, más productivo o que la calidad de tu trabajo sube. Salieron anécdotas curiosas. Cuenta. Nye dijo que su Mac, aunque era más barato que otros portátiles en un evento, llamaba la atención por la marca. Y Emiliano contó que sacar el iPhone en una reunión como que ayudó a que le tomaran más en serio. Pero con una advertencia, ¿no? Sobre no pasarse de listo. Exacto. Cuidado con la pedantería, dijo. El estatus puede abrir alguna puerta, sí, lo reconoció. Pero el valor de verdad no está en las cosas. Criticó mucho eso de finge hasta que lo consigas. Puso el ejemplo de Jeff Bezos con su Honda viejo. Al final es usar la lógica, entender cómo funciona el juego del estatus, pero sin que te atrape. María Cecilia puso el contrapunto más práctico, hablando de su Redmi. Sí, y Juan Manuel se declaró del Team Xiaomi por la calidad-precio. Se habló de cosas prácticas. La doble SIM física versus la eSIM del iPhone, o que en iPhone es más rollo clonar apps. Fue un buen cable a tierra en medio del debate del estatus. De la tecnología se pasó brevemente a hablar de ideologías. Sí, fue una conversación corta entre Naya y Juan Manuel, sobre la necesidad de buscar matices, un punto medio más humanista frente a los extremos, ya sea un capitalismo salvaje o ciertos modelos socialistas. Juan Manuel insistió en el peligro de casarse con una ideología al 100% y de concentrar mucho poder sin control, sobre todo en líderes que venden soluciones únicas para todo. La mentoría también tuvo momentos para consultas técnicas, más rápidas. Sí, Luciana preguntó si se podían fusionar páginas de Facebook. La respuesta, ya no existe. Y Gustavo preguntó por conectar ManyChat con TikTok. Juan Manuel le aclaró que al menos desde Argentina, TikTok pone bastantes pegas para integraciones y para crear cuentas de publicidad. Hablando de Gustavo, él tenía un problema más gordo con sus campañas de Meta.
Contó que Meta le metía todo el presupuesto a un solo conjunto de anuncios, el de WhatsApp, y dejaba a los otros casi a cero. ¿Cómo se enfocó eso? Pues tanto Juan Manuel como Javier, que también estaba, coincidieron en que eso tan radical no es lo normal en Meta. Meta suele repartir más el juego. No es como TikTok, que sí es más bruto y apuesta todo a un ganador si lo ve muy claro. Vale, ¿y qué soluciones le dieron para que repartiera mejor? Básicamente dos caminos. El fácil, dividir tú el presupuesto total de forma fija entre los conjuntos. Así te aseguras que todos gastan algo. Y la opción más pro, usar límites de gasto por conjunto, o mínimos para forzar que todos gasten, o máximos para que el ganador no se lo lleve todo. Esto permite controlar más la competencia entre ellos. Se metieron bastante en detalle con esto de los límites sobre el minuto 01:30:30. Mencionaron también una forma de que esos límites sean más fáciles de gestionar si subes el presupuesto, ¿no? Sí, un buen truco. Usar porcentajes en vez de cantidades fijas para los límites. Así, si subes el presupuesto general de la campaña, los límites se ajustan solos. Te ahorras tener que recalcularlos a mano. Una pequeña optimización, pero útil. Eso fue cerca del minuto 01:40:36, si no recuerdo mal. ¿Y cómo decide Meta a quién dar más presupuesto cuando compiten varios conjuntos? El criterio número 1 es el coste por resultado. Meta siempre va a darle más al que le consiga el objetivo. Un pago iniciado, un lead, lo que sea. Más barato. Si los costes son parecidos, reparte más, pero manda la eficiencia, el que sea más barato. Juan Manuel también fue crítico con el objetivo de campaña de mensaje a WhatsApp. Sí, así es. Avisó que puede ser un poco tramposo. Meta lo optimiza para que la gente haga clic y empiece la conversación, pero no mide si de verdad hubo interés, o si la página de destino cargó bien. Sugirió alternativas que miden mejor el interés real. Campañas de tráfico, pero optimizadas a visitas a la página de destino, que sí miden la carga completa. O incluso campañas de conversión avanzadas, usando el objetivo ver contenido, que te asegura que el usuario estuvo un tiempo mínimo en la página. Muy interesante ese punto técnico. Otro bloque potente fue la charla con Emiliano sobre su negocio de restaurar muebles y vender nuevos. Usaron como ejemplo una conversación sobre rinoplastias. ¿Qué claves salieron ahí de estrategia, de comunicación? Esa fue una charla muy rica, centrada sobre todo en el poder de las historias, de la conexión emocional. Un consejo inicial fue simplificar los procesos, como el de pedir info para una rino, pero el meollo fue el contenido visual, los antes y después. Juan Manuel defendió que eso puede alimentar campañas casi eternas, porque la clave no está en la plataforma, que cambia, sino en entender a fondo los miedos, los deseos, las emociones del cliente. Se habló mucho de neurociencia en ventas, ¿no? Muchísimo. Explicó que para vender primero hay que dar seguridad, hablarle al cerebro reptil, calmar miedos básicos, luego crear deseo, mostrando el resultado emocional, la transformación, no solo el proceso físico. Con la rino, no enseñar solo la nariz operada, sino a la persona sintiéndose segura, feliz, en una situación social o de trabajo después. Tocaron ese punto sobre el minuto 01:59:23. ¿Y cómo se crea ese contenido emocional? De forma práctica. Pues mencionó usar IA para ideas o textos y los B-rolls, que son esas tomas de apoyo visuales, para mostrar la transformación, para evocar sentimientos. Recordó que el cerebro no distingue tan bien entre algo real y algo bien contado o mostrado en pantalla. Se puede crear una conexión muy fuerte así. ¿Y aplicado a lo de Emiliano, a los muebles? ¿Cuál fue el consejo estrella? Pues no vender solo restaurar un mueble. Vender la historia, la emoción que hay detrás de ese objeto. Puso un ejemplo muy personal, muy emotivo, de una mesa de su familia centenaria que restauraron. Y Emiliano conectó al momento. Reconoció que esa parte, la de descubrir la historia del mueble, es algo que le encanta y que ya hace. Y esa conexión es lo que permite cobrar más, ¿no? Exacto. Juan Manuel dijo que gestos como tocar el mueble con respeto, preguntar por la familia, por la historia, eso crea una confianza, un valor percibido, que va mucho más allá del presupuesto. Te permite defender precios más altos, porque no vendes solo madera y barniz, vendes recuerdos, emociones recuperadas. Incluso dio pistas de cómo hablarle a esa parte más instintiva del cliente. Sí, pequeños detalles, como preguntar ¿cuántos sois en casa? En vez de ¿cuántas sillas necesitáis? La primera pregunta conecta con la necesidad básica de espacio, de convivencia, el cerebro reptil. La segunda es solo funcional.
y sobre tener las dos líneas, restauración y muebles nuevos. Aconsejó mantenerlas juntas al principio en la comunicación, hacer publicaciones cruzadas. El que busca restaurar un mueble viejo igual se interesa por uno nuevo con un aire parecido. Y al revés, aprovechar sinergias. Javier añadió una idea muy buena: documentar el proceso de restauración paso a paso. No solo el final, contar la historia del mueble mientras lo arreglas. Puso el ejemplo de una ventana vieja de su abuelo. Ya casi al final, la conversación fue hacia el contexto económico, la mentalidad que hay que tener y el papel de la comunidad. Se notaba preocupación por la bajada del rendimiento de la publicidad. Sí, lo comentaron varios. Juan Manuel lo achacó a una mezcla de cosas. Por un lado, el contexto económico general. La incertidumbre, el dólar subiendo. Eso frena el consumo, claro, sobre todo en cosas no esenciales. Y por otro, factores de temporada, elecciones cerca o eventos como el Cyber Monday, que disparan la competencia y los costes de la publi. Las experiencias de Emiliano y Gustavo en sitios distintos confirmaron que la cosa varía mucho. Y de ahí la importancia que recalcó él de estar conectado a la realidad, aunque duela. Justo. Le dijo a Gustavo, que confesó que evitaba las noticias, que entender el contexto, aunque sea duro, es vital para tomar decisiones con cabeza. Y lo conectó con una idea más profunda, que el negocio es, en gran parte, un reflejo de ti mismo, del emprendedor. Que el trabajo interno, el limpiar y sanar tus propias creencias, tus miedos, tiene un impacto directo. No solo en tu felicidad, sino en los resultados del negocio. Brisa compartió su experiencia con los altibajos en su librería de segunda mano. Y sirvió para hablar de cómo gestionar esa montaña rusa emocional de emprender, que el éxito inicial puede tener un efecto novedad, que hay cosas externas que no controlamos, que la clave es la paciencia, no fliparse en los picos altos ni hundirse en los bajos. A Brisa le dio consejos prácticos: priorizar contenido orgánico si la publi está cara, aplicar Pareto, el mejor hecho que perfecto, para no atascarse. También hubo una pregunta de Emiliano sobre cómo animar a los jóvenes a leer. Y tanto Brisa como Juan Manuel coincidieron. La clave es dar libertad de elección, que lean lo que les enganche para coger el hábito, y sobre todo el ejemplo en casa. Si los padres leen, es mucho más probable que los hijos lo hagan. Juan Manuel mencionó de pasada una herramienta que está probando, Notebook LM de Google, para resumir y procesar información. Útil. Y el cierre de Juan Manuel fue una reflexión muy personal sobre el camino de emprender. Sí, habló muy abiertamente del estrés, de la locura emocional que es esto, y de lo importante que es poder hablar de las dificultades y apoyarse en la comunidad. Citó a San Agustín: nadie se salva solo, resaltando el valor de ayudarse mutuamente. Entonces, si tuviéramos que sacar la esencia de toda esta mentoría tan intensa, ¿con qué nos quedaríamos? Pues yo creo que destaca la necesidad de ser resiliente y listo con meta-ads, el debate este de siempre entre el valor real de las herramientas y el estatus que dan, el poder increíble de contar historias y conectar emocionalmente, sea cual sea tu negocio, la importancia de adaptarse al contexto, a lo que pasa fuera, y quizás lo más importante, el valor de la comunidad y del trabajo personal profundo en este viaje. Y justo sobre eso, sobre esa conexión entre el negocio y uno mismo, esa idea de que uno es reflejo del otro. Pues a lo mejor queda una pregunta ahí flotando, para que cada uno le dé una vuelta. Si aceptamos que nuestro negocio refleja cosas nuestras, ¿qué aspecto interno, si lo trabajáramos de verdad, podría ser la llave para desbloquear el siguiente nivel? Ya sea de crecimiento o simplemente de estar más a gusto con nuestros proyectos. Una pregunta potente. Sí, para cerrar. Recordamos una vez más, esto ha sido un análisis concentrado, un resumen de la mentoría grupal de septiembre de 2025 de la comunidad Emprende con Juan Manuel. La grabación completa, con todos los detalles, está disponible para los miembros. Y para quien quiera vivir estas sesiones en directo, preguntar, ser parte activa de esta comunidad, pues el camino es unirse a la formación de la escuela Emprende con Juan Manuel. Pueden contactar con el equipo de Juan Manuel y les darán toda la información. Muchas gracias por escucharnos.